Papá, ¿solo un poco? Mamá, ¿puedes escucharme? Mi voz temblaba, tan frágil como el susurro del viento al colarse por la rendija de una puerta. Sentía mi garganta apretada y cada palabra se arrastraba hacia afuera con esfuerzo, como si contuviera algo que estaba a punto de explotar. Mi corazón retumbaba en mi pecho y mis manos se aferraban a la manta sin darme cuenta. Mi respiración irregular y entrecortada parecía querer delatarme en el silencio de la habitación. Cada pequeño sonido hacía que me paralizara, temiendo que este secreto, que había escondido tanto tiempo, se revelara al fin. Hola a todos. Soy Copé. Hoy voy a contarles mi historia, una que alguna vez juré que nunca compartiría, una que pensaba enterrar para siempre. Lo más doloroso es que la culpable en esta historia soy yo. Es una de esas historias que parecen sacadas de una película, una situación tan extraña que parece irreal, pero no es ficción. Pasó en mi vida real, y aunque quiera olvidarlo, esa verdad sigue ahí, grabada en mi mente, atormentándome. Y dejar un comentario a continuación. Cada interacción es una forma de construir una comunidad más cercana y conectada. Estoy extremadamente agradecido por su apoyo. Mira hasta el final del vídeo para descubrir todos los detalles. El encantador pueblo de Camo, junto al mar en California, es un lugar pacífico, casi poético. Mi padre es el dueño de un restaurante de mariscos bastante famoso en la zona. Siempre se ha cuidado mucho, va al gimnasio regularmente, y aunque casi ha llegado a los 50, su cuerpo sigue fuerte y en forma. Podría decirse que luce más joven de lo que realmente es. Es una persona fuerte y decidida, pero conmigo siempre ha sido dulce y cariñoso. Mi madre trabaja como profesora de literatura en la preparatoria que está muy cerca de nuestra casa. Es una mujer de carácter suave y delicado, cuya pasión por la literatura clásica siempre he admirado profundamente. Todas las noches la encuentro sentada junto a la ventana, inmersa en la lectura bajo la cálida luz de una lámpara. A pesar de su ocupada agenda, nunca olvida darme sus consejos llenos de amor y enseñanzas profundas. Fue ella quien me inculcó los valores de la sinceridad y la sensibilidad, enseñándome a ver la vida con un toque de poesía y significado. Crecí rodeada por el amor y el cuidado de ambos padres, quienes dedicaron su vida a protegerme y guiarme. De niña, cada vez que mi padre regresaba del trabajo, corría hacia él con entusiasmo, me lanzaba en sus brazos, rodeando su cuello con mis pequeños brazos y abrazándolo con todas mis fuerzas. Para mí, él siempre fue mi refugio seguro. Y en sus brazos sentía que cualquier problema podía solucionarse. Nunca pensé demasiado en ello. Solo experimentaba esa sensación de seguridad y amor incondicional que siempre me brindaba. Siempre fui una chica osa, atraída por lo fresco y bello que tenía la vida para ofrecerme. Hasta ese momento, creía que nada podría romper la calma de mi vida. Desde pequeña me encantaba elegir los vestidos más hermosos y llamativos que tenía. Cada vez que lo hacía, corría hacia mis padres, daba unas vueltas sobre mí misma y esperaba ansiosa sus cumplidos. Y claro, ellos siempre me sonreían con orgullo, lanzándome elogios sencillos que me hacían sentir como la chica más feliz del mundo. Cada una de esas palabras de cariño llenaba mi corazón y hacía que el mundo fuera perfecto, como si nada malo pudiera alcanzarme. Después de la cena, cuando toda la familia se reunía frente al televisor, yo tenía la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre. Él me abrazaba con suavidad y calor, y yo me sentía tan querida, tan segura en sus brazos. Con el tiempo, esa cercanía se volvió casi una necesidad para mí, un ritual que me recordaba el amor que me envolvía desde pequeña. Incluso al crecer, seguía buscando ese consuelo infantil, esa sensación de ser protegida en los brazos de mi padre, como si aún fuera la niña pequeña de siempre.
Sin embargo, en los últimos tiempos, algo en esa dinámica empezó a cambiar. Cada vez que me sentaba en su regazo o lo abrazaba, percibía una ligera diferencia en su reacción, algo que antes no estaba allí. Ya no me devolvía el abrazo de manera tan natural. A veces había una pausa y otras veces sus brazos se cerraban un poco más fuerte de lo habitual. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta sensación diferente? Su mirada, que siempre había sido suave y cálida, parecía estar cargada de una especie de duda, una confusión que me resultaba desconcertante. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar, y esa sensación se quedaba conmigo, haciéndome sentir que quizás estaba pasando por alto algo importante. No podía evitar pensar que todo era una simple paranoia mía, que tal vez estaba interpretando mal las cosas. Pero esas sensaciones se repetían una y otra vez, haciéndome sentir que algo estaba fuera de lugar. Mi padre siempre ha sido un hombre fuerte y disciplinado. Su cuerpo aún refleja esa fuerza que ha cultivado durante años en el gimnasio. No solo es mi padre, también es una especie de ejemplo, una figura de seguridad que he admirado profundamente. A pesar de su edad, sigue siendo atractivo, con hombros anchos y un físico que siempre me ha inspirado respeto y cariño. Lo que me sorprendió es que últimamente esa admiración se sentía diferente. No sabría explicarlo bien, pero había algo que iba más allá del simple cariño de hija hacia su padre. Cada vez me encontraba mirándolo por más tiempo de lo habitual, y cuando estaba cerca de él, una sensación desconocida surgía en mí, algo que yo misma no podía terminar de entender. Un día, como cualquier otro, regresé de la escuela, y como siempre, mi padre ya estaba en casa. Él solía llegar antes que mi madre, y pasaba el tiempo sentado en el sofá, viendo la televisión. Al entrar, lo vi ahí, en ese lugar que me resultaba tan familiar y reconfortante, como si nada hubiera cambiado. Sin pensarlo, aún siendo ya mayor, corrí hacia él, sintiendo que todo era tan natural como siempre había sido. Cuando salté sobre sus piernas, lo hice como siempre, con ese impulso casi automático, como si todo siguiera igual. Mi papá me envolvió en un abrazo, ese tipo de abrazo que antes me hacía sentir segura, pero mientras me acomodaba, algo distinto se coló en el ambiente. El calor de su abrazo estaba ahí, pero también había otra sensación que no lograba identificar del todo. ¿Qué era esto? Mi primera reacción fue quitarle importancia, diciéndome a mí misma que solo estaba imaginando cosas. Traté de aferrarme a la familiaridad de ese gesto, pero esta vez se sentía raro. Intenté cambiarme de posición, pensando que quizá me había sentado en un ángulo incómodo, o que tal vez había algo en su bolsillo causando esa incomodidad. Pero, con el pasar de los minutos, ese sentimiento no desaparecía. Me quedé inmóvil, esperando que todo fuera una simple confusión. ¿Qué estaba pasando? Mi corazón comenzó a latir más rápido y de repente, el aire se volvió denso, pesado. La mirada de mi padre se cruzó con la mía, pero no tenía esa calidez tranquilizadora que siempre había visto en él. No podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, como si una barrera invisible se hubiera levantado, alterando nuestro vínculo de siempre. La tensión se rompió cuando mi mamá entró inesperadamente, rompiendo el silencio opresivo entre nosotros. Me incorporé rápidamente, intentando actuar como si todo estuviera bien, aunque sentía un nudo en el pecho. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro sabía que algo se había desajustado. Era como si una línea invisible se hubiera cruzado. Estábamos atrapados en esa incomodidad silenciosa. Después de eso, las cosas no volvieron a ser como antes. Mi papá empezó a mostrar un interés diferente en mi vida, haciendo preguntas y prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos para él. Incluso comenzó a traerme regalos, ropa nueva, pequeños detalles,
cosas que yo no había pedido y que me dejaban algo confundida. Esa nueva atención me hacía sentir extraña, y a pesar de mí misma, no podía ignorar la incomodidad que sentía cada vez que hacía algo especial por mí. Poco a poco, la distancia entre nosotros comenzó a hacerse más evidente. Las palabras se volvieron escasas y el silencio ocupó su lugar. Cuando me miraba, su expresión era lejana, pero a la vez intensa, como si algo le rondara la mente que no podía o no quería decir. Un día, todo llegó a un punto de quiebre. Mi mamá había salido de viaje por trabajo y nos quedamos solo él y yo en casa. Al regresar de la escuela, me encontré con una cena espectacular en la mesa del comedor, preparada por mi padre. La escena me tomó por sorpresa y una inquietud se instaló en mi estómago. El ambiente en la casa cambió de pronto, como si alguien hubiera lanzado un hechizo. La atmósfera era distinta, casi romántica. Las velas parpadeaban suavemente. El aroma de la comida llenaba el aire, y para completar la escena, 2 botellas de vino tinto reposaban ya sobre la mesa. No pude evitar sorprenderme. Mis ojos se abrieron como platos mientras miraba a mi padre y me reía. ¿Este nivel de detalle que estás celebrando? Pensaba en silencio. Aún creía que todo era una coincidencia feliz, una sorpresa agradable, y nada más. Mi padre, con esa sonrisa que siempre le veía, me explicó que había tenido un buen día en el restaurante y que quería celebrarlo. Me contagió su alegría y decidí no hacer más preguntas. Solo quería disfrutar esa cena con él. Nos sentamos a la mesa, empezamos a comer y el vino empezó a llenar nuestras copas a un ritmo pausado y perfecto. La luz tenue de las velas hacía que el ambiente se sintiera acogedor, casi mágico. En ese momento no noté nada extraño. Todo parecía tan normal, tan familiar. Pero poco a poco, esa cercanía tomó un matiz diferente, un sentimiento que no lograba descifrar. ¿Era como si se estuviera formando algo invisible entre nosotros? Algo que no sabía si debía ignorar o entender. Nos reíamos, compartíamos recuerdos, anécdotas de mi infancia, esas veces cuando yo era una niña que nunca se despegaba de él. Recordamos juntos los momentos dulces, las bromas, y me reía hasta que sentía que el tiempo había retrocedido, que todos los problemas se habían desvanecido. Las tensiones se habían desvanecido. Las risas resonaban en esa habitación cálida y el ambiente entre nosotros se volvía cada vez más cercano, más tierno. Terminamos las 2 botellas de vino, y en algún momento sentí que el mundo empezaba a dar vueltas a mi alrededor. Sabía que el vino había hecho efecto. Estaba empezando a sentirme embriagada. Mi cabeza estaba nublada. El alcohol parecía difuminar cualquier lógica que quedara. Estábamos sentados más cerca de lo habitual y no sé si fue por el trago o algo más, pero de repente, como si fuera una chispa en la oscuridad, una pregunta salió de mis labios. ¿Te gustó? La solté sin pensarlo, con la voz suave, pero ya no como un niño que pregunta algo inocente. No, esa pregunta no era la misma de antes. No era la de un niño. Esa llevaba consigo un peso distinto, como si proviniera de un lugar profundo, algo que mi mente sobria nunca habría permitido que dijera. Mi padre guardó silencio por un instante. Luego giró hacia mí y me miró. Sus ojos profundos, pensativos, como si estuviera buscando algo dentro de mí. Y entonces, respondió con su voz cálida. Sí. Solo una palabra, pero cargada de un peso tremendo, de algo oculto entre sus matices. Nos quedamos mirándonos sin movernos. En ese momento el aire se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido pausar para nosotros. Ya no éramos un padre y su hija. La distancia que nos separaba no era la misma. Había algo nuevo, algo que no podía entender del todo, algo que desbordaba los límites que siempre había conocido. No sé
qué me empujó a hacer lo que hice en ese instante. Tal vez fue el alcohol, o tal vez todo lo que había estado guardado durante tanto tiempo. Sin pensarlo, sin decir nada, me acerqué y lo abracé. Mi cuerpo se llenó de una sensación extraña, pero no me detuve. No razoné más. Lo único que sabía en ese momento es que ya no podía controlarme. Mi padre hizo una pausa, como si también estuviera procesando algo, pero luego me devolvió el abrazo. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura, apretándome más. La distancia que había entre nosotros ya no existía. Nos miramos, los ojos entrelazados durante un largo instante, como si no hicieran falta más palabras. Ambos parecíamos entender lo que no decíamos, lo que flotaba en el aire, sin ser nombrado, sin decir una sola palabra. Nos besamos. Al principio fue suave, cauteloso, como si estuviéramos redescubriendo una ternura que nos era familiar, pero después de unos segundos, la duda desapareció. Y lo que quedó fue una sensación intensa, aplastante. Nuestros abrazos se apretaron cada vez más, no solo para acercarnos, sino como si quisiéramos aferrarnos a ese momento, como si no quisiéramos soltarlo nunca. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentí el calor del cuerpo de mi padre, haciendo que todo a mi alrededor desapareciera suavemente. La espalda, sus manos parecían explorar cada línea, cada respiración. La ternura inicial fue dando paso a caricias anhelantes, como si mi padre no pudiera controlar el deseo creciente. Sus dedos se deslizaban por cada parte de mi cuerpo, cautelosos, pero ávidos, como si quisiera explorarlo todo, sin perderse nada. Cada roce, cada gesto, me hacía estremecer, como si mi piel supiera responder a cada uno de sus movimientos. Mi padre me levantó con suavidad, pero con firmeza. Sus fuertes brazos me sujetaban con fuerza, como si no quisiera soltarme. Rodeé su cuello con mis brazos, sintiendo cada una de nuestras respiraciones aceleradas. Caminó sin vacilar, conduciéndonos a la habitación donde no había más luz que la tenue del exterior. En ese momento, ya no nos importaba nada más, ni el tiempo, ni el espacio, sino solo el uno al otro, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Todos los pensamientos desaparecieron, dejando solo una sensación de intenso anhelo, una profunda conexión que no podía expresarse con palabras. Mi padre me emocionó. Esas emociones que se desbordaban dentro de mí parecían cobrar vida, intensificándose con cada caricia, con cada beso. La calidez de su cuerpo se fusionaba con el mío, creando una conexión tan profunda que me sentía completamente absorbida por el momento. Mi mente se nublaba de deseo y anticipación, pero también de un temor inexplicable a lo que aquello pudiera significar, a lo que estaba por venir. A medida que las horas pasaban, todo lo demás desaparecía, y solo existíamos nosotros dos, almas desnudas, sin más barreras que las que decidíamos construir. Las reservas iban desapareciendo poco a poco. Aquella noche ya no nos guardamos nada, se rompieron todas las barreras, como si el mundo se quedara solo con nosotros dos. Todo en esa noche tenía un peso distinto. Cada gesto, cada roce, como si buscáramos grabarnos en la memoria del otro, en la piel, en lo profundo. No se trataba solo de una conexión física, sino de una fusión de emociones, de esos deseos secretos que habían estado guardados, escondidos por tanto tiempo. Esa noche los dos lo entendimos de una manera que fue más allá de las palabras. Todas las barreras que nos separaban se desvanecieron por completo, y lo único que permaneció en ese momento fue la presencia pura y absoluta del otro. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el mundo entero hubiera reducido su tamaño hasta convertirse en ese único instante compartido entre los dos. Una burbuja suspendida fuera del alcance de todo lo demás. Nada existía fuera de nosotros en ese espacio,
y la sensación de conexión fue tan intensa que me costaba imaginar que alguna vez hubiera algo diferente. Al día siguiente, cuando mi madre regresó a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si nada extraño hubiera sucedido la noche anterior. Mi padre y yo, con nuestras sonrisas de siempre y nuestras charlas casuales, actuábamos como si nada se hubiera alterado. Ella no percibió el cambio en el ambiente, y el día siguió su curso como si no hubiéramos cruzado esa línea invisible entre lo cotidiano y lo extraordinario. Desayunamos juntos, conversando sobre cosas triviales, las pequeñas charlas que hacen que cualquier familia se sienta como tal, pero en el fondo, dentro de mí, había una certeza callada, un entendimiento compartido que ambos sabíamos lo que realmente había sucedido, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ternura. En ese momento, todo lo que me rodeaba se desvaneció, como si todo lo demás hubiera dejado de importar. Era como si solo existiéramos él y yo, dos seres en un mundo que había desaparecido sin rastro de nada más. La realidad externa ya no tenía peso ni relevancia. Era una sensación que no podría describir completamente, pero que me llenaba por completo, casi de una manera dolorosa en su intensidad. «Cuidado, papá. No dejes que mamá se entere», susurré con voz quebrada, como un viento gélido que se cuela por una rendija, llevando consigo el peso de lo que no podía ser dicho en voz alta. Cada palabra que salía de mi boca era un esfuerzo, como si cada sílaba estuviera luchando por escapar de una garganta cerrada por un nudo apretado. Sentía mi pecho latiendo con fuerza desbocada, como si mi corazón estuviera intentando escapar de su prisión. Mis manos se aferraban a las sábanas, buscando consuelo en su suavidad, pero no lograban calmar el temblor que recorría mi cuerpo. Mi respiración se volvía errática, entrecortada, como si algo invisible estuviera oprimiendo mi pecho, haciendo que cada inhalación se volviera más difícil de lograr, envolviendo mi ser en una ansiedad palpable que me ahogaba poco a poco. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Cualquier sonido, incluso el más sutil, parecía un eco, un susurro que hacía que mi corazón se acelerara, aterrada de que este secreto, este amor prohibido, fuera descubierto. Temía que todo lo que tanto habíamos intentado ocultar saliera a la luz. La paranoia de ser descubierta se estaba convirtiendo en una obsesión, y aún así, no podía decir que no. Cuando él venía, sabía que estaba atrapada en esta relación, en este juego peligroso, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir, aunque era consciente de que este camino solo me llevaría a un final trágico. Un día, el que había intentado evitar durante tanto tiempo, finalmente llegó. Mi madre me llamó para decirme que algo había surgido y que no podría regresar a casa como lo había planeado. Solo volvería al día siguiente. Un alivio momentáneo se apoderó de mi padre y de mí al pensar que esa noche estaríamos a salvo, sin interrupciones. Nos convencimos de que aún teníamos tiempo hasta la mañana siguiente, pero de repente, ella regresó antes de lo esperado, sin previo aviso. En nuestra imprudencia, no nos dimos cuenta de que había entrado en la habitación, allí de pie, observando la escena. No dijo una palabra, pero su silencio lo dijo todo. Su mirada helada hizo que el mundo se desmoronara ante sus ojos. En ese instante supe que todo se había roto. Sentí como el aire me faltaba, como si un peso enorme me aplastara el pecho, incapaz de articular siquiera una palabra. Mi padre, también paralizado, no encontraba excusas, no podía decir nada. La atmósfera en la casa se volvió densa, irrespirable, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando espacio solo para la tensión y la incomodidad. No había lugar para explicaciones ni para perdón después de lo que mi madre había presenciado. No pronunció ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y se fue, saliendo de la casa sin mirar atrás. En ese silencio que siguió,
La casa se heló, como si todos los rincones hubieran sido impregnados por una frialdad insoportable. Entre mi padre y yo, todo se volvió extraño. El aire estaba cargado de una presión que no podíamos describir, llena de una vergüenza que nos envolvía. El tiempo que siguió fue un pesado silencio. Mi madre no regresó, y poco después presentó los papeles del divorcio. Mis padres decidieron poner fin a un matrimonio que en mi mente había sido irrompible. La casa, antes llena de risas y recuerdos, ahora estaba vacía y fría, reflejando las ruinas de lo que alguna vez fue una familia feliz. Me encontraba perdida en un caos emocional, sin saber a quién recurrir, sin saber hacia dónde ir. Entre mi madre y mi padre, no sabía qué camino tomar. Mi padre, que siempre había sido mi refugio, ahora se había convertido en la causa de mi caída. Mi madre, que me había dado su amor incondicional desde que era pequeña, ahora era una figura distante, herida, y cargando una pena incurable que se reflejaba en cada gesto. Me di cuenta de que mis emociones equivocadas y mi debilidad habían llevado a consecuencias irreparables. Mi familia entera se rompió por decisiones que jamás imaginé que nos llevarían a este final. El daño no solo afectó a mi madre, sino también a mí y a mi padre, arrebatándoles todos los límites. Deben ser respetados. Una vez que se rompen, no hay vuelta atrás. El amor, por más fuerte que sea, no puede reparar errores tan graves. Ahora estoy en una encrucijada en mi vida, sin saber qué camino tomar ni a quién debo recurrir. No sé si podré enfrentarme a mi padre o a mi madre, y tampoco sé si aún tengo un lugar en sus vidas. La familia que alguna vez tuve ahora es solo un recuerdo doloroso, y mi futuro parece tan incierto como el momento en que todo esto comenzó. Solo sé que debo encontrar una manera de afrontar las consecuencias de mis actos y aprender a vivir con el dolor que he causado. Un dolor que me acompañará para siempre. Aunque sé que muchos me criticarán al escuchar esta historia, acusándome de haber cometido errores imperdonables, estoy en paz con eso. Entiendo que cada persona tiene su propia perspectiva y su propio juicio, y estoy dispuesta a aceptar todas esas miradas críticas, porque lo que más importa ahora es que me he atrevido a enfrentar mi propia verdad. Por difícil que sea, he reconocido y aceptado el dolor que proviene de mis decisiones y las consecuencias que esas decisiones han traído. Mi último consejo para aquellos que escuchan mi historia es recordar siempre la importancia de estar alerta y mantener firmes los límites en todas las relaciones, pero especialmente en la familia. El amor y la cercanía pueden cegarnos a veces de manera tan profunda que nos arrastran a tomar decisiones que jamás pensamos que cometeríamos. Cada acción tiene su impacto, y hay errores que, por más que queramos, no pueden repararse. Dejan cicatrices, un dolor y un daño que perduran, que nunca se desvanecen del todo. Por eso, les insto a que no permitan que las emociones momentáneas nublen su juicio, ni a que la debilidad los arrastre por caminos que al final solo traerán arrepentimiento. Respeten los límites, valoren el amor y la confianza dentro de la familia, porque una vez que esos lazos se rompen, no hay vuelta atrás. A veces, solo tenemos una oportunidad para proteger lo que realmente importa, y si la perdemos, enfrentaremos el dolor más profundo que podamos imaginar. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Antes de despedirnos, si aún no te has suscrito, te invito a presionar el botón de suscripción. Tu apoyo, aunque parezca un pequeño gesto, significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido con corazón. No olvides darle me gusta si te ha gustado lo que compartimos hoy. Cada interacción,